Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, una semana más. En esta ocasión tenemos un programa muy literario. Sí, ya sabes que nos gustan los escritores de pro, sobre todo los escritores marginados. Ajá. Y casi malditos, ¿no? Lo decía yo al principio, ¿no? Fernando Pessoa es quizá una de las estrellas de la literatura portuguesa. Fernando Savater lo lanzaba todo tipo de loas, ¿no? En ese comienzo del programa, y sin embargo es uno de los más desconocidos también, quizás por esa actividad marginal que él tuvo, ¿no? Ya no es tan desconocido. Es verdad que en vida no fue demasiado conocido, entre otras cosas, porque bueno, le daba por escribir mucho, pero no publicarlo. También es verdad que tuvo como una doble vida, ¿no? Por una parte era pues un traductor, él sabía perfectamente el inglés por su educación en su juventud, que él estuvo en Sudáfrica, y luego también conocía el francés, pero luego se sabe que tenía una serie de vicios ocultos, también tenía una serie de aficiones o de manías, que eso le impedía, por una parte, relacionarse con el resto de la sociedad, a pesar de que tenía un grupo literario muy interesante. De hecho, él está considerado, por ejemplo, pues uno de los introductores del futurismo en Portugal, y también es uno de los creadores del movimiento literario Orfeu, que también se convirtió en revista, y él era muy amigo, pues también de otros tipos de poetas marginales. Alguno de ellos incluso se suicidó, con lo cual eso le dejaba también un cierto trauma. Y en la parte esotérica, yo creo que esa parte esotérica, que por entonces no era muy conocida en su faceta más privada. Él hizo muchísimas cartas astrológicas, él se carteó, por ejemplo, con Crowley, que ahora comentaremos algún detalle más, y sobre todo él tuvo pues una especie de propensión a conectarse con el más allá. De hecho, practicaba la escritura automática, él decía que tenía una visión etérica, que veía el aura de la gente. En fin, como te puedes imaginar, un tipo raro. En la Europa de principios del siglo XX, pues no se veía muy bien, era un tipo raro, efectivamente. Además, utilizaba heterónimos, que eran personalidades fingidas a la hora de firmar sus obras. Los heterónimos para él era una parte fundamental de su vida, o sea, no eran seudónimos, iba más allá, porque incluso a veces cuando llegaba tarde a una cita, por ejemplo, uno de sus heterónimos, como podía ser, pues yo qué sé, Álvaro de Campos, pues decía que Pessoa se había retrasado, que le disculpara, pero a cambio llegaba él, Álvaro de Campos, que era el mismo, pero con su otra personalidad. Incluso en su forma de escribir utilizaba estilos muy diferentes, incluso las temáticas eran diferentes. Sabes que Fernando Pessoa es más conocido por sus poemas, pero luego, cuando se descubrió, en fin, el famoso baúl que llevaba todas sus mudanzas, pues ahí se demostró que el hombre tocó todos los géneros, pero en función de qué género, incluso las cartas astrológicas estaban firmadas por un heterónimo, no por Fernando Pessoa, sus poemas en inglés estaban firmadas por otro heterónimo. Entonces, en función de qué texto fuera, lo escribía de una forma o de otra, y por supuesto con una firma distinta, porque aunque era un heterónimo, también firmaba como ese heterónimo. Las cartas astrales que hizo también se las hacía a sus otras personalidades, a sus otros yos. Entonces, claro, todo eso te puedes imaginar que creó una personalidad muy sui generis. Además, bueno, tuvo también una relación amorosa con una mujer a la que estuvo mareando con cartas sentimentales y nunca se llegó a casar con ella. Entonces, bueno, pues esas cartas también han formado parte de esa literatura extraña, ¿no?, que él mantuvo con Ofelia, con esta mujer. Y luego, pues, bueno, pues multitud de elementos, por citarlos, ¿no?, esos vicios que le eran muy habitual, que era por una parte pues el aguardiente, por otra parte era un fumador empedernido, 4 cajetillas diarias, y por otra parte pues le gustaba vestir, ¿sabes?, como un dandy, siempre con los mejores trajes de Lisboa. Sí, siempre bueno, lo acabas de decir, Lisboa, ¿no?, esa ciudad que tanto le cautivó. Él nació allí en el año 1888 y falleció también en la misma capital portuguesa en 1935, y todas las fotografías que hay de él, siempre con su sombrero, con su traje, pues vestido como un dandy. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 23 de septiembre de 1930. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, me has traído al mar, me has traído a una playa. Aquí frente a nosotros hay una cueva y estoy viendo a dos personajes. Uno de ellos, por la forma de vestir, parece Pessoa, y el otro, por la forma que tiene, el aspecto que tiene, también es un amigo de este cronovisor, entre comillas, ¿no? Hablamos de él hace pocas semanas. Sí, Crowley. Bueno, incluso hay un tercer personaje que está asomando ahora en escena. La cabeza ahí. Que es ahí Augusto aparece. Ferreira Gómez, también un amigo de Fernando Pessoa. Sí, fíjate, te he traído a la boca del infierno. Ya sabes que me gusta llevarte a lugares románticos. Yo también te quiero, Jesús. Es un lugar, pues te imaginas ya por el nombre, muy geológico, muy cerca de Cascais, una especie de acantilado con esta cueva, con esta playa. Un lugar muy, bueno, pues muy apetecible para escenificar un fraude, una farsa. Esto es uno de los episodios más oscuros, tanto en la vida de Aleister Crowley, lo cual es uno más de su vida oscura, pero también un episodio oscuro en la vida de Fernando Pessoa. Por eso recordemos a Aleister Crowley, este personaje un poco endemoniado, ¿no?, de la historia de Reino Unido, de Inglaterra, que acabó pues creando casi una especie como de secta demoníaca y bueno, pues con una serie de características muy particulares, ¿no? Sí, bueno, ya le dedicamos un cronovisor, remitimos a nuestros oyentes a ese cronovisor, y de pasada en aquella biografía, ¿no?, un poco somera que hicimos de Aleister Crowley, dijimos esto, ¿no?, que él había simulado un suicidio con la ayuda de Fernando Pessoa. Bueno, pues vamos ahora a este escenario, a este día en concreto, porque claro, lo extraño es cómo Fernando Pessoa se presta a esta pantomima. Nos ponemos un poco en ambiente, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque estos tres individuos, bastante bohemios los tres, además uno con una fama que le precedía, que era Aleister Crowley, ya venía un poco como el hombre más perverso del mundo o de Inglaterra, eso ya lo sabía Fernando Pessoa, que se había carteado con él durante unos meses antes, y la gran sorpresa es que unos días antes, en septiembre, a primeros de septiembre, llegó a Lisboa y quería ver a Fernando Pessoa, claro, quería ver a alguien que conocía además también la astrología y que tenía habilidades por esta parte oculta de la vida, ¿no?, por el esoterismo y por el ocultismo. Bueno, pues aquí se encuentran estos tres. El asunto es, en la boca del infierno, ¿no?, el asunto es que Aleister Crowley en ese momento había ido a Lisboa con una de sus mujeres escarlatas, de las muchas que él tuvo en su vida, en este caso es con Hanny Jagger, con la que tuvo una discusión, pues llegando casi a Estoril, ¿no? No tiene nada que ver con Mike Jagger, ¿no? No tiene nada que ver con Jagger, a pesar de que el apellido es igual, pero es Hanny Jagger. Bueno, el hecho es que tiene un desencuentro amoroso con esta mujer. Ella, pues al final yo creo que conoce a quién es exactamente Aleister Crowley en este viaje que ya había emprendido y se larga, ¿no? Le deja allí apantanado, como diciendo, bueno, no quiero saber más de ti y de tus prácticas pseudomágicas. Entonces él tiene, pues por una parte, esa depresión, como diciendo, bueno, ese desengaño amoroso, y por otra parte, los acreedores que le están persiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé cómo llegan a esta situación en que los tres idean un suicidio. La idea posiblemente fuera pues de Augusto Ferreira, que era el más bohemio de los tres, el que le dice, bueno, no te preocupes, hacemos una nota de suicidio, la colocamos justo en este lugar, es un lugar como muy propicio para que tú te lances al barranco y mueras, y hay que dejar esa nota. Y luego, al día siguiente, dice, nosotros avisaremos a la policía, vamos a avisar a la prensa, y aquí paz y después gloria. Es decir, como que empieza una nueva personalidad de Aleister Crowley. Lo cual fue mentira, porque luego Aleister Crowley dio mucho que hablar hasta que él muere, ¿no? Bueno, pues la nota de suicidio, que parece que está pergeñada entre los tres, dice lo siguiente, para que veas un poco cómo es la escenificación. Parece una obra teatral, pero claro, llama mucho la atención sabiendo quién está delante, ¿no? Que es Aleister Crowley, que era uno de esos personajes más fascinantes, pero por otra parte, en fin, más inquietantes del panorama, no solo ocultista, sino cultural de Europa. La nota es LGP, año 14, Sol en equilibrio. Fíjate tú las cosas que dice. No puedo vivir sin ti. Se supone que esta nota se la lanza a su amada y amante. La otra boca del infierno va a engullirme, aunque no será tan cálida como la tuya. Isos, firmado, tú, Liu. Bueno, esto no hay que lo entienda. Yo me he perdido en la segunda palabra. Isos era una especie de pacto que tenían entre ellos, entre estos amantes, y Liu era, pues, decía Aleister Crowley que la reencarnación de este poeta chino de hace 3.000 años. Entonces él se consideraba un nuevo Liu, para que veas. Y el año 14, Sol en equilibrio, es lo que correspondería a esa fecha de septiembre de 1930, dentro del calendario muy generis de Aleister Crowley, en fin,
Y todo lo demás, pues escrito de una forma pues como muy esotérica, dejando una serie de claves que solo podía entender aquellos que siguieran las enseñanzas de Aleister Crowley. Pero claro, en este caso, con la connivencia de Fernando Pessoa y de su amigo Augusto Ferreira. Bueno, pues todo esto es lo que hace que al día siguiente vaya la policía, vaya la prensa, encuentre una pitillera donde está este mensaje que acabo de leer en castellano, y al final se lía la que se lía, porque Fernando Pessoa dice que él, bueno, pues un poco para cubrir las espaldas, dice que él ha sido testigo de cómo ha sido este suicidio. Augusto Ferreira dice lo mismo, luego se demuestra que todo es falso, pero bueno, como Fernando Pessoa por entonces no era demasiado conocido, pues la cosa pasa sin pena ni gloria, y todo el marrón queda en manos de Aleister Crowley y de esta mujer escarlata que, como te puedes imaginar, se marchó hacia Alemania y no quiso saber más de Aleister Crowley, y menos con esta nota de suicidio falsa. Pero fíjate, claro, que estamos hablando de un Fernando Pessoa que le quedan 5 años, ¿no?, prácticamente para morir, y es un hombre maduro, tiene más de 50. Entonces, ¿qué necesidad tenía de meterse en este berenjenal? Quizás para adquirir fama, celebridad, pero porque recordemos, ¿no?, lo decías antes, ¿no?, la mayor parte de sus obras, de sus trabajos se publicaron una vez muerto él, ¿no? Exactamente, él en vida publica un libro en portugués, solo uno, que se llama Mensaje, además, que es una especie de poema patriótico, y luego publica 5 libros de poemas, pero en inglés, ya tengo, con un heterónimo en inglés, que era Alexander Sitch. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la conclusión es muy clara, sabiendo un poco la correspondencia. La correspondencia se publica relativamente hace poco. Esto todo se encuentra a raíz del hallazgo de un baúl donde aparecen todo este tipo de manuscritos en los años 60. Pues claro, Pessoa ya había muerto en 1935. Entonces en este baúl se encuentra eso, correspondencia, las cartas astrales, y gracias a la correspondencia que hace con Aleister Crowley, todo indica de que se presta a esta simulación de suicidio, porque él quiere publicar sus libros en inglés y cree que Aleister Crowley le va a abrir la puerta y va a servir de puente para las grandes editoriales inglesas, para que diga, oye, mira, que Fernando Pessoa es un buen tío, que además me sigue el rollo, y que creo que puede ser un tío interesante. Claro, al final Aleister Crowley no le hizo ni caso, te puedes imaginar, pasó de él, se siguieron carteando durante un tiempo, pero es la única motivación que yo encuentro para que Fernando Pessoa y Augusto Ferreira, que también era un poeta bastante reconocido en la Lisboa de aquel momento, pues se prestaran a esto. Es la única explicación. Bueno, aparte por sus aficiones, jugaban al ajedrez cuando estuvieron allí los días, sí, jugaron al ajedrez juntos. Fernando Pessoa le ayudó, por ejemplo, a hacer cartas astrales a Aleister Crowley, porque él decía que solo lo manejaba de una forma muy somera. Y, por supuesto, también ciertas inquietudes relacionadas con las sociedades secretas. Fernando Pessoa era muy conocedor de las sociedades secretas, luego se ha demostrado. Él conocía perfectamente todo lo que eran los gnósticos, los templarios, él sabía perfectamente quién eran los Rosacruces y escribió bastantes artículos en relación a estas sociedades secretas. Por lo tanto, conocía muy bien las sociedades secretas que creó el propio Aleister Crowley. Todo eso yo creo que creó una especie de amistad más o menos fingida, ficticia, porque está claro que Aleister Crowley la parte más satánica no la mantuvo nunca, ni la tuvo Fernando Pessoa, pero Fernando Pessoa sí tuvo esa conexión con el más allá, que posiblemente por ahí irían las conversaciones. De hecho, la escritura automática que hizo Pessoa, en la escritura automática se contactaba dice que con un poeta inglés, en fin, con un tal Henry More, un filósofo, un tío del siglo XVIII que había dado clases en Cambridge. Entonces, bueno, claro, todo este tipo de cosas para Aleister Crowley le tenían que llamar muchísimo la atención, que hubiera un personaje ahí en Lisboa que también decía que contactaba con el más allá, que como habilidades tenía la telepatía y la visión etérica, es decir, ver el aura de las personas, y todo eso le influyó. Pero creo que había también una relación comercial. Es decir, para mí, creo que Pessoa tenía la esperanza de que le publicara sus obras en inglés. Publicó casi más en inglés que en portugués, pero al final, ya sabes lo que pasó con Aleister Crowley, y lo que tú dices, al final pues le quedaban 5 años de vida, y no le dio tiempo a mucho más, salvo, bueno, no mucho más, escribió muchísimo, ¿no?, porque luego se ha demostrado con este baúl que se ha descubierto, salvo, ya te digo, que él con sus heterónimos sí que tenía como distintas personalidades, y no me extraña que él pensara que estaba simulando el suicidio de Aleister Crowley con uno de sus heterónimos, que él no era Fernando Pessoa, sino que era otro. Vaya pedrada que tenía este hombre. Que era otro. No, porque ya te digo, los heterónimos para mí es fundamental para entender la vida de este hombre. Entonces, si no entendemos un poco sus distintas personalidades, es muy difícil entender ciertas excentricidades que hizo en vida. Es difícil comprenderlo, pero vamos a intentar abrir un poco, verter luz, ¿no?, sobre la figura de Fernando Pessoa.
en este cronovisor junto con el profesor Miguel Salas, que creo que ya nos atiende. Miguel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, bien hallado de nuevo. Miguel Salas es profesor de literatura, es doctor en teoría de la literatura y literatura comparada. Fernando, iba a decir, Miguel, ¿dónde nace esta fascinación de Fernando Pessoa por este mundo tan extraño, tan insólito, en donde se mezcla, como decía Jesús, ahora esa multitud de personalidades, el mundo de lo esotérico, de la magia? ¿Dónde nace ese interés en Fernando Pessoa por todo ello? Bueno, pues nace primero de su época, ¿verdad? Fernando Pessoa tiene una educación inglesa a finales del siglo XIX, principios del XX, con todo lo que fue aquel revoltijo, ¿verdad?, de tendencias espiritualistas que había en la época, la teosofía, la Golden Dawn de Aleister Crowley y tantos otros escritores ingleses. Surge también de una predisposición familiar. Pessoa tenía una abuela con problemas mentales y él siempre tuvo miedo de perder la cabeza, aunque murió muy joven y no podemos saber cómo hubiera evolucionado toda esta visión tan poliédrica de su propia personalidad. Y luego surge de una yo creo de una tendencia personal. A él le sorprende, en un momento dado, cuando empieza con todo esto de los heterónimos, le sorprende muchísimo lo que le está pasando, ¿no? Él se ve de alguna manera sobrevenido por ellos a raíz de una broma, ¿no? De una broma a su amigo Sacarneiro. Quería hacerle una broma y inventar un personaje, un poeta para vacilarle, para reírse de él, ¿no? Para tomarle el pelo, y de repente escribe de golpe una noche 30 poemas y no sabe de dónde han venido y descubre que es su propio maestro, que es este Alberto Cairo, ¿no? Este poeta maravilloso, el que ha escrito esos poemas. Y a partir de ahí surge toda esta idea de los heterónimos, pero es algo que le sobreviene, no es algo que lo que él piense seriamente. Entonces, claro... ¿Podríamos estar hablando incluso de una enfermedad mental? Bueno, ha habido teorías de todo, ¿no? Yo creo que no es una enfermedad mental, tampoco creo que sea una cuestión de canalización exclusivamente, y tampoco creo que sea una cuestión exclusiva de arte, ¿no? Sino una combinación de todas, una predisposición a esa hipersensibilidad, esa hiperestesia, mezclado con esa vocación propia de la época, del espiritismo, la canalización, y por supuesto también con un talento fuera de lo común, ¿no? Porque Pessoa, estamos hablando de uno de los grandísimos poetas del siglo XX, sin lugar a dudas. Sí, pero esa combinación hace que su obra sea muy especial. Sí. Y tan especial. Bueno, para mí es uno de mis poetas favoritos, o sea, aparte de ahí, ¿no? Además de Benedetti, Machado, Neruda, José Hierro, bueno, pues para mí Fernando Pessoa me parece que es una de esas mentes, ¿no?, brillantes dentro del campo de la literatura, pero como tú bien decías, poliédrica. Bueno, él dice que llegó a utilizar hasta 72 heterónimos. Sí, ¿no? Sí. De todos ellos, pues, hombre, los cuatro más conocidos es el de Álvaro de Campos, Alberto Cairo, Ricardo Reis y Bernardo Suárez. Desde tu punto de vista, ¿con cuál crees que se identificaba más o cuál crees que es el que más reflejó toda su tarea literaria? Bueno, cada uno representaba una faceta de su experiencia vital, ¿no? Es verdad que él dice que se considera más próximo a Soares, que ni siquiera le llamaba heterónimo, ¿verdad? Lo llamaba medio heterónimo, aunque también tiene mucho de Álvaro de Campos, que quizás sea el poeta más moderno. Estamos hablando de una de las voces, pues imagínate que Pessoa hubiera podido al final estudiar en Oxford o en Cambridge, como era su intención, aunque no pudo hacerlo al final, en vez de volver a Lisboa. Pues estaríamos hablando de uno de los fundadores del modernismo inglés, con Ezra Pound, con T.S. Eliot. El poema fundamental de Ricardo Reis, que es muy famoso, que es Tabaquería, ¿verdad? Sería el estanco, que es una reflexión modernísima del poeta que mira por la ventana, se siente vacío y no se encuentra y no sabe quién es y por lo tanto no sabe quién puede ser, que empieza con esos versos tan bonitos que dice: no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, pero quitando esto tengo en mí todos los sueños del mundo, ¿no? Es probablemente el poeta más de la época. Luego Alberto Cairo, pues es otra cosa, ¿verdad? Es un hombre, para mí, es mi favorito, Alberto Cairo. Para mí es casi un maestro zen, ¿verdad? Con este conocimiento de la vida sin retórica, sin filosofías de por medio, directo, pegado a la naturaleza, que es fascinante. Y Ricardo Reis, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Es este latinista monárquico que se exilia a Brasil. Cuando se funda la República, empieza la República, él se va a Brasil, ¿no? Y porque no quiere vivir en una república, y es un latinista. Entonces son todo odas y poemas más de corte clásico que son maravillosos también. Pero él se sentía más pegado a Soares, y a Álvaro de Campos. También es llamativo, Miguel Salas, la idea de que Fernando Pessoa no publicaba
publicara prácticamente nada en vida, Sí. lo que también cierra mucho, ¿no? La interpretación que se pudiera hacer en el momento propio de poner por escrito esos trabajos. Sí. Claro, cuando se publican están descontextualizados, no pudo haber influido a otros en vida, compañeros de ese círculo o esos poemas, aunque no estuvieran publicados, sí que corrían entre algún círculo de amigos más cercanos a él, quizá. Nada, muy poco. Pessoa publicó en vida solamente algunos poemas en inglés, entre los que destaca el Antinó, ¿verdad?, que es Adriano llorando con el cadáver de Antinó recién recuperado del Nilo, que es un poema precioso, largo, que está publicado, por cierto, traducido por David Pujante, una traducción preciosa, y luego publica Mensaje, pero un año antes de morir, él se presenta a un premio de poesía patriótica y es este poema de los grandes hitos de la poesía de la historia portuguesa, interpretados en clave mística, porque él era sebastianista, que es un tema fascinante, ¿verdad? Pero él no publica nada porque él es un fracasado. Él no solamente fracasa en el amor, sino que fracasa literariamente. Él es una persona que no consigue que se le entienda. Intenta publicar en inglés, como decía antes Jesús, pero no le hace caso a la crítica. Intenta publicar en portugués, funda varias revistas que fracasan después de varios números. Bueno, él funda una tipografía que también fracasa. Todo le va mal y él es muy consciente. Los últimos poemas, de hecho, son muy desengañados. Y se cambia, es una cosa muy curiosa, sin salir de Lisboa, desde que vuelve de Sudáfrica, él se cambia de casa más de 20 veces. Y dicen que llevaba muy poquitas pertenencias. Y llevaba 2 baúles, fundamentalmente, uno lleno de libros y otro lleno de manuscritos. Cuando se abre este baúl, a su muerte, se encuentran entre 25 y 30.000 manuscritos, muy desordenados, apilados de cualquier manera, de los cuales hay algunos que están sin publicar todavía. Entonces, él era muy consciente de haber influido muy poco entre sus amigos, que algunos pocos entendían su genialidad. Sá Carneiro, por ejemplo, lo consideraba un gran poeta, pero Sá Carneiro se suicida en París cuando todavía eran relativamente jóvenes. Es decir, que él tenía una conciencia de fracaso muy fuerte, ¿no?, al final de su vida. Sí, además le pasa un poco como a Kafka, ¿no? Empieza a ser conocido a raíz de su muerte y es cuando se empieza a ver todo su legado. Ese famoso baúl del que todavía no se ha publicado todo, ¿no? Porque hay poemas eróticos, hay novelas, en fin, hay libros de toda clase. Entonces yo creo que eso nos va a proporcionar muchísimas más sorpresas, pero también nos va a revelar muchísimo de la personalidad de Fernando Pessoa, que a día de hoy todavía sigue siendo una incógnita. Sí, y lo fue para sí mismo. Es muy curioso, ¿no? Esto en portugués siempre se ha jugado mucho con esta idea, que el propio apellido de Pessoa signifique persona, ¿verdad? Sí, que no solamente es la idea de persona, sino la de máscara, ¿no? Él en Tabaquería, en este poema de Álvaro de Campos, lo menciona textualmente, juega con esa idea, dice: yo, cuando me quise quitar la máscara, ya se había pegado a mi cara, cuando me quise quitar la máscara, la Pessoa, ¿no? Dice... yo ya había envejecido, ¿no? Entonces es verdad que él fue un enigma para sí mismo, probablemente, ¿no? Una persona que no se comprendió bien a sí misma, porque era una persona muy compleja, muy difícil de trato. Él tenía constantes peleas con los amigos, hacía cosas muy raras, como por ejemplo llegar tarde a un sitio y disculparse en nombre de Pessoa. Perdón, sí. Usted, no ha podido venir Pessoa, soy Álvaro de Campos. Eso me parece muy divertido, pero muy loco también. Muy loco. Sí, sí. O sea, muy loco. A la novia aquella, Olivia, también la tenía frita con estas cosas, porque le escribía cartas con diferentes nombres, ¿no? Luego está la famosa foto esta, no sé si conocéis la anécdota, de una foto que él está bebiendo vino, porque él era muy borrachuzo y era muy consciente de eso, y después de romper con su novia, después de varios meses, a los 9 años, le manda una foto de él mismo bebiendo, con un pie de foto que pone en flagrante delitro, ¿no? Y firmado por él. Es decir, que tenía un sentido del humor. Una vez su jefe le dijo: pero señor Pessoa, bebe usted como una esponja. Y dijo: no, bebo como un almacén de esponjas con un anexo al lado. O sea, que era una persona luego muy juguetona, muy bromista, que a veces incomodaba a los demás con toda esta variedad de personalidades, ¿no? Un tipo brillante, desde luego, Fernando Pessoa, que hemos querido conocerlo un poquito más de cerca con esta intervención del profesor Miguel Salas, doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y que lo podemos escuchar también en muchas ocasiones en La Escóbula de la Brújula, el podcast de Podium Podcast de nuestro compañero Jesús Callejo. Miguel Salas, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Muchas gracias a vosotros, y que la gente lea mucho a Pessoa, que eso es lo fundamental, que es un poeta maravilloso. Un abrazo. Un abrazo. Jesús, la verdad es que yo decía antes, ¿no? Tenía anotado aquí, menuda pedrada tenía, ¿eh? Pero era una pedrada con genio. Pero fíjate, no, es que es lo que debe decir, la gente que es tan ingeniosa, tan singular,
que precisamente ese ingenio y esa singularidad lo hace tan distinto del resto de la gente que tendemos a pensar que el raro es él, a ver si los raros somos nosotros, como en el cuento antiguo, ¿no? Te hace ver que realmente es como una cosa como Dalí, ¿no? Que decías, pues está como las maracas de Machín, mira, tirando el cubo para aquí, diciendo esas cosas y tal. No, es que era un genio y se podía permitir ese tipo de cosas. Sí, en el caso de Dalí, porque lo exteriorizaba más, en el caso de Fernando Pessoa no tanto. Es verdad que él tenía una vida un poco más discreta, pero aquellos que le conocían... Dalí vendía sus excentricidades por millones de dólares y el pobre Fernando Pessoa, pues no. Cuando empieza a vender ya estaba en otro mundo, ¿no? En ese otro plano, mundo con el que él contactaba. De hecho, es verdad que esa afición a la bebida es lo que le llevó a la tumba, ¿no? Al final acaba con una cirrosis. Bueno, lo interesante es ese baúl. Ese baúl está lleno de sorpresas, es el baúl de los recuerdos de Carina. Es un baúl que va dando sorpresas paulatinamente hasta el punto de que, bueno, aparte de esos 27.000 documentos que se han encontrado, 2.000, fíjate, son de carácter astrológico, firmados por Rafael Baldoya, otro de los heterónimos, ¿no? Cada uno tenía su nombre, pero se han encontrado 318 cartas astrológicas. Esto es muy interesante porque esto nos indica cuáles eran sus pasiones y sus obsesiones. Porque, claro, no hacía una carta astrológica a cualquiera. Algunos fueron amigos en vida, pero la mayoría son personajes históricos. Entonces, en este caso, lo que se ha encontrado es cartas astrológicas a científicos, por ejemplo, a Edison, a Flammarion, a Pasteur. Cartas astrológicas a políticos como Napoleón, como Bismarck o como Robespierre. También a escritores que él leía y releía. Oscar Wilde, Víctor Hugo o Balzac. Ajá. Víctor Hugo, por cierto, muy espiritista también, con lo cual estaban en consonancia. A músicos como a Wagner, a Chopin, a Schumann o a papas como a León XIII. Claro, todo esto nos indica realmente qué personajes para él eran referentes, eran pues sus tutores intelectuales o culturales. Y esto es muy llamativo porque incluso se encontró un manuscrito, también que se ha traducido relativamente hace poco, que es Muerte Violenta, donde él recoge gente que había muerto violentamente por asesinatos o por suicidios. Recuerda un poco lo que nos ha comentado Miguel Salas. A Carnero es uno de sus grandes amigos íntimos que acaba suicidándose. Entonces él estaba un poco obsesionado con la locura y con el suicidio. Entonces recoge en un ensayo a aquellas personas que habían muerto de forma violenta y les hace la carta astral. Es decir, como viendo una serie de causas, dice, bueno, pues al final, claro, llevando la vida que lleva, pues tiene que acabar como acaba. Eso es muy poco conocido por parte de Fernando Pessoa, ¿no? Y como eso, pues bueno, luego el libro del desasosiego, que posiblemente sea el más conocido de esta recopilación que se ha hecho, donde están sus pensamientos, sus aforismos y parte de sus diarios íntimos. Estos diarios donde él escribía a la pobre Ofelia Queiroz, a esta mujer, ya digo, que la mareó sentimentalmente, que ella buscaba casarse con él y nunca se llegó a casar. Al final sí se casa. Cuando se muere Fernando Pessoa, pues ella acaba teniendo también esa vida marital que quería y con hijos, pero siempre reconoció que de la que él estuvo enamorado siempre fue de Fernando Pessoa. Así que no dejaba indiferente a aquellas personas que se cruzaban en su camino, pero también es verdad que tuvo una vida pues relativamente corta, solo con 47 años, y él muere con un último poema, con una última frase, muy cuando le interna, ¿no? Un poco a raíz de este cólico hepático, de esta cirrosis, hay una frase muy llamativa, escrita a lápiz, escrita en inglés, ya digo, él escribía mucho más en inglés que en portugués, data del 26 de noviembre, es decir, 3 días después o 4 días después, él fallece, y dice: no sé qué me traerá el mañana. Esa frase de no sé qué me traerá el mañana fue muy premonitoria porque él, yo creo que ya sabía, ya tenía esencias de muerte, de que tenía los días contados y de que efectivamente ahí toda su obra vital y literaria terminaba, ¿no? Entonces es curioso porque es como si él predijera su muerte. De hecho tiene una carta astral suya donde él sabe cómo va a morir, o cree que sabe cómo va a morir. Bueno, al final, claro, si le das a la bebida y estás todo el día fumando y bebiendo, pues... Sí, 4 cajetillas, ¿no? Se metía al día. 4 cajetillas tenía diarias. Todos los números de la lotería para que le tocara. Claro, entonces es lógico que al final tuviera una muerte pues bastante más prematura de la que le hubiera correspondido por la época que le tocó vivir. Pero todo esto conforma una especie de puzzle muy llamativo en la vida de Fernando Pessoa, que sabiendo esto, y fíjate que nada, en media hora hemos hecho pequeños apuntes sobre su vida, pero sabiendo esto, cuando leas un poema ahora de Fernando Pessoa, lo vas a leer con otros ojos. Y sobre todo, si está firmado por él o está firmado por alguno de sus heterónimos, porque cada uno, como nos ha dicho muy bien Miguel Salas, está reflejando una faceta de su personalidad o de sus tendencias literarias o de sus gustos artísticos. Entonces, claro, es muy complejo, es como una vida que son
muchas vidas a la vez. Ya no te digo 2 o 3 vidas, como pasa con muchos personajes. Balzac también tenía una vida muy apasionante. Ya no te digo, por ejemplo, los grandes escritores de aventuras. Es que él tenía muchas vidas en una misma sola, pero además concentrado en un mundo muy esotérico, muy ocultista y sobre todo muy mágico. Eso es lo que para mí le da esa fascinación que a día de hoy tiene. Fernando Pessoa tiene esa fascinación de un artista genial, ¿no? Lo comentábamos antes, quizás el legado que nosotros hemos heredado de su obra, que como hemos escuchado en este cronovisor, gran parte de ella todavía permanece inédita, ese misterioso baúl, ¿no? Me estoy imaginando un baúl lleno de papeles, de legajos descolocados, aunque seguramente en su cabeza de genio estaba todo muy organizado, ¿no? Ese caos organizado, ¿no? Que digo yo en ocasiones. Pero es interesante, ¿no? Descubrir un poco el trasfondo humano que hay detrás de la obra genial, en este caso de Fernando Pessoa, este escritor portugués fallecido en el año 1935, a quien hemos dedicado el cronovisor en esta semana. Jesús Callejo, crononauta, invitamos a todos los que nos escuchan, que también escuchen la escóbula de la brújula en Podium Podcast. Muy bien, y invitamos a que lean los poemas de Fernando Pessoa y que cuando vayan a Lisboa hagan como yo hice y como hace todos los turistas, una turistada, que es ir directamente al barrio del Chiado, junto al famoso Café A Brasileira, un café fundado en 1905, y allí está la estatua de Fernando Pessoa. Pues ahí hay que hacerse la foto con él, ahí abrazado, y ya si quieres visitar su tumba, por supuesto, pues el famoso monasterio de los Jerónimos de Belén en Lisboa. Qué bonito, impresionante, un lugar maravilloso, desde luego. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.